Pues os doy oficialmente la bienvenida. Hoy es un día súper bonito para mí porque voy a seguir admitiendo a gente. Vale. He preparado una breve masterclass que os ofrezco de manera gratuita, pero ya veréis que es a modo de celebración. Entonces, la masterclass la he titulado ¿Qué es la neuroarquitectura? Porque va a ser algo bastante genérico sobre el enfoque de manera general, pero también veréis que vamos a meternos de manera particular en algunos aspectos específicos, como son las definiciones, como son las herramientas, algunas personas, algunos estudios de arquitectura, ¿no? Para que tengáis, o sea, el principal objetivo de hoy es que tengáis una idea lo más precisa posible de en qué momento nos encontramos, por qué nos encontramos aquí y hacia dónde vamos, ¿vale? Y la idea es también romper un poco algunos mitos en torno a esta palabra. Entonces, bueno, como ya sabéis muchas personas, realmente estamos de celebración. Esta clase os la he preparado porque habéis sido vosotros y vosotras que me lo habéis pedido a través de Instagram, sobre todo. Entonces, varias celebraciones. Acaba de salir la 6ª edición del libro, que de hecho yo tengo aquí una copia que me compré hace unos días. Solo puedo estar muy agradecida porque todavía me sorprende que se siga agotando cada 2 por 3. Entonces, me alegra mucho que me escribís mucho diciéndome pues que os gusta, pero porque lo entendéis y que os parece que está escrito de manera sencilla, agradable, con un montón de ejemplos. Fue un esfuerzo súper grande y la verdad es que me alegra un montón haber hecho ese esfuerzo y tiene un montón de sentido que ahora pues lo leáis y lo disfrutéis todo lo que podáis. Además, también estamos de celebración. Esta es toda la información que os puedo dar. Perdonad, sé que no queda como muy bonito, pero y de hecho lo voy a pasar ya porque si no. Pero es que es la portada del próximo libro que sale súper pronto también, ¿vale? Súper pronto. Entonces también gracias Karen, una pequeña celebración en este aspecto. Pero bueno, la gran celebración y la razón por la que estamos hoy aquí es porque en Instagram ya somos más de 10.000 personas. Esto es algo que nunca me habría imaginado, yo nunca me he considerado ni me consideraré, yo creo, generadora de contenido, ni influencer, ni nada de esto. Simplemente las personas que me conocéis ya lo sabéis, esto es un tema que me apasiona desde que empecé la carrera, desde que empecé arquitectura en el 2004. Tengo una tremenda curiosidad por entender el vínculo o la relación que las personas tienen como el espacio y la neuroarquitectura es uno de los ámbitos de investigación que me ayudan a entenderlo. Yo simplemente me dedico a compartirlo bueno, y luego trabajo como profesora y trabajo en investigación, en estudios de arquitectura. Entonces, bueno, sé que hay muchas personas que me pedís que haga más contenido, que haga vídeos, que me graben selfie. Bueno, yo os voy a dar lo que puedo, que es todo lo que estudio, os lo comparto de la manera que pueda. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que 11.500 gracias, porque ya sois 11.500 personas que estáis ahí y que es una alegría muy grande que le encontréis utilidad a todo esto. Con lo cual, la clase, y quiero dejarlo por escrito, es desde el más profundo agradecimiento por el apoyo que me habéis brindado todos estos años, que hay muchas personas que soy consciente, además tengo nombres que empezasteis a seguirme en Twitter, que me habéis escrito hace años, me escribíais en Facebook, que me habéis mandado emails, que he ido a vuestros coles, que todo esto os tengo en el corazón, de verdad, y me acuerdo mucho siempre que estoy escribiendo y estudiando en soledad, porque es lo que da sentido, ¿no? A que yo pueda seguir haciendo esto. Entonces, también sé que hay muchas personas que no han podido venir a las formaciones en las que doy clase y esto también es un regalo para ellas y para ellos porque, bueno, creo que lo más bonito de esto es poder compartirlo, ¿no? Pero vamos al grano, porque nos perdemos aquí, sino en los agradecimientos. Estamos aquí para hablar de neuroarquitectura. Y claro, lo que sucede, y seguramente que hay muchos arquitectos y arquitectas que os lo habéis preguntado, ¿no? ¿Por qué si en todos los edificios tenemos personas o en todos los edificios tenemos sistemas nerviosos, seres vivos, la carrera se centra fundamentalmente en materiales inertes, ¿no? En los materiales de construcción? Bueno, eso es una pregunta que quizá os hayáis hecho, a lo mejor no la habéis formulado exactamente así, pero es muy difícil responder porque creo, y esto es algo personal, que los arquitectos no podemos saber absolutamente todo, ¿no? La formación de arquitectura
Es una formación técnica que te prepara para poder construir edificios, entre otras muchísimas cosas, y es verdad que adolece un poquito de lo que es el conocimiento más profundo de las personas. Entonces, hay algo que pasa a menudo y es que hay muchos arquitectos, arquitectas, diseñadores de interiores, bueno, profesionales del mundo de lo tangible, que trabajamos con materiales de construcción o que trabajamos con elementos tangibles, pero que realmente nos interesan las personas. Entonces, ¿dónde acudimos cuando queremos enfocar un diseño hacia el bienestar de, no sé, de mis estudiantes o de unas personas con demencia o de un grupo de ancianos o un espacio público? ¿Dónde podemos acudir? Porque la carrera no nos daban este conocimiento de manera ordenada, ¿no? Es verdad que a lo largo de la práctica profesional, cuando un profesional tiene muchos años ejerciendo, lleva muchos años ejerciendo una profesión, termina desarrollando esa intuición fruto del aprendizaje en contacto con las personas. Es por esto que hay veces que hay personas que dicen que la neuroarquitectura realmente siempre ha estado ahí, ¿no? Vais a ver que no es eso, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la intuición, no tiene que ver con otra cosa. ¿Y con qué tiene que ver con la neuroarquitectura? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podríamos definir? Entonces, yo os traigo la definición que hace ya unos años que manejo, porque es la que resume mejor todo lo que la neuroarquitectura como disciplina puede hacer por las personas. No por los arquitectos, las arquitectas o los diseñadores, sino por las personas. Entonces, yo suelo decir que es una disciplina que estudia los requerimientos espaciales específicos de las personas de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales, ofreciendo soluciones concretas para el diseño de espacios. Estoy entendiendo la disciplina de manera holística, ¿vale? Pero vamos a ver que hay mucho más detrás de esto. No sé si hay alguien que tenía una pregunta, ¿puede ser? ¿O no? Vale. Luego, si no, las podéis dejar en el chat por escrito y luego las voy leyendo, ¿vale? La persona está en el centro. Esto es súper importante porque va a ser la clave, porque es lo que estudia el ámbito de investigación, ¿de acuerdo? He estructurado la clase en estos 5 puntos. Neuroarquitectura, estado del arte, el padre de la neuroarquitectura, enfoques actuales y vamos a cerrar con una reflexión, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, para empezar, os voy a poner un poco en situación con un texto. Os voy a leer un texto. Os pido que os sentéis o que os pongáis en una posición cómoda y que escuchéis esta maravilla de texto que dice así. Si entras en la Catedral de Amiens al atardecer mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu pulso, elevando tu temperatura e inundándote de recuerdos. La luz, bañándote a través de las vidrieras, estimula el área V4 de tu corteza visual. La música de Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura. Este texto lo escribió John Paul Eberhard, que fue uno de los cofundadores de la ANFA, la Academia de las Neurociencias para la Arquitectura, que hoy en día es uno de los organismos que mayor conocimiento comparte en torno a este ámbito. Es una academia que hace congresos bianuales, bueno, ahora creo que ya son anuales, y sirve como plataforma para que profesionales del ámbito de la investigación científica, y reitero, profesionales del ámbito de la investigación científica, cuenten o expongan sus experimentos o sus investigaciones y las compartan con otras personas. Idealmente para establecer contacto entre profesionales de la neurociencia y la arquitectura, ¿vale? Entonces, este texto, que la verdad es que llegó a mí bastante tarde, ilustra especialmente bien que la arquitectura no es aquello
que vemos como resultado a nivel tangencial no es solo aquello que construimos, sino que la arquitectura, la esencia de la arquitectura sucede cuando un ser vivo, una persona, entra en contacto con un espacio. Entonces vamos a ahondar en esta idea. Perdonad, os muteo el micrófono porque a veces se oyen ruidos por si... Esto, vale, gracias. Vamos a ahondar un poquito más, ¿vale? Os contaba al principio, yo os he dado una definición de neuroarquitectura genérica, por así decirlo, que engloba un montón de cosas a nivel de disciplina, como una disciplina. Ahora bien, la neuroarquitectura es un ámbito de investigación súper consolidado, lo vamos a ver al terminar la clase, y está consolidado en manera de neuroarquitectura experimental. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen experimentos en laboratorios de investigación. Esta es la base de la neuroarquitectura. Si hay un pilar, o si hay 7 pilares, es este, solo hay uno realmente, que es la aplicación de las herramientas de neurociencia para analizar la respuesta del sujeto ante el espacio arquitectónico. Tan fácil y tan difícil como esto. Se leen registros neurofisiológicos del cuerpo de las personas ante determinados aspectos del entorno, en un ambiente controlado, en principio, ¿no? Lo que tenemos a día de hoy. ¿Qué sucede con esta neuroarquitectura experimental? Que da lugar a artículos de investigación científica, da lugar a experimentos que se publican, pero no todos. Hay veces que de un experimento se publican 7 u 8 artículos y hay veces que no se publica ninguno o que solo se publica uno, ¿vale? No nos vamos a meter ahí porque esto sería otra clase por separado. Pero tiene que quedar súper claro que la neuroarquitectura, si existe a día de hoy, es gracias a su rama o a su fundación experimental. Luego tenemos la neuroarquitectura basada en literatura científica, que es la aplicación de los resultados de estas investigaciones, que aparecen en artículos de investigación, para informar la toma de decisiones en el diseño. Entonces, no es un estilo arquitectónico, ¿vale? No es una manera de hacer arquitectura. No podemos decir, yo hago neuroarquitectura y tú no, porque no es una manera de hacer las cosas. Es esta manera de estudiar lo que sucede entre una persona y otra, ¿vale? Entonces, realmente la neuroarquitectura a día de hoy, según ha ido evolucionando y según se ha ido consolidando, no es una rama de la arquitectura, ni es una forma. Realmente está más vinculada con la neurociencia cognitiva que con la arquitectura. Lo que pasa es que tiene la palabra arquitectura, pero no sé si habéis escuchado hablar de la arquitectura de sistemas, de la arquitectura de redes. ¿Lo habéis oído alguna vez? A ver, en el chat. ¿Habéis escuchado alguna vez la palabra arquitectura de redes o arquitectura de sistemas? Y tiene algo que ver con... Luz dice que sí, ¿no? Adriana y Ceylan dice que no. Pablo Osorio, si lo has escuchado. Claro, la arquitectura de sistemas tiene que ver con la ingeniería de telecomunicaciones. Que tenga la palabra arquitectura no quiere decir que tenga que hacer arquitectos, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver más adelante también en los estudios, los grupos de investigación de neuroarquitectura. Debería haber un arquitecto. Debería. Bueno, yo creo que también puede no haber ninguno. Puede haber psicólogos, puede haber neurocientíficos. De hecho, hay un laboratorio aquí en España que la directora del laboratorio estudió economía. O sea, ¿vale? Esto lo digo claramente para que sepáis que no es algo exclusivo del ámbito de la arquitectura. Y que quede súper claro que no es un estilo arquitectónico, ¿vale? No es un estilo, en ninguna de sus vertientes, de ninguna de sus maneras. Ahora, independientemente de cómo lo definamos, lo bonito de esto es que entendamos que existe una relación entre el espacio construido, o sea, entre la arquitectura, con las reacciones corporales que tenemos, con lo que sucede en nuestro cuerpo. Esta es la versión más, este diagrama es la versión más prehistórica, ¿no? O más antigua de un diagrama que tengo en el libro y que seguro que habéis visto, ¿no? Es un poquito más bonito, pero os quería enseñar lo que surgió como por primera vez, lo más primigenio. La arquitectura realmente es esta colección de estímulos sensoriales que lo que hace es que llega a los órganos de nuestro cuerpo, activando así sistema límbico y neocórtex, a través de cómo funciona nuestra red nerviosa
que tenemos por todo nuestro cuerpo. Tenemos neuronas por todo nuestro cuerpo y da lugar a las reacciones corporales, que son de diferentes tipos y que en última instancia pueden llegar a tener un efecto en la arquitectura, que tiene un efecto en los estímulos, etcétera, etcétera. Es un bucle infinito, ¿no? Si cambia uno de estos elementos, si cambian los estímulos o cambian los órganos o cambia el sistema límbico o cambia el neocórtex, cambia el ciclo completo, ¿no? Bueno, no lo he dicho al principio, no me he presentado, torpe de mí, perdonad. Claro, yo soy arquitecta, soy también neuropsicóloga del aprendizaje y he estudiado neurociencia y percepción, porque todo esto que os estoy compartiendo tiene que ver con la percepción, con el significado que le damos a la información que viene del entorno. Entonces, este flujo de información, que se puede estudiar desde muchísimas perspectivas, realmente lo que sucede es que las neuronas se juntan formando sinapsis y las sinapsis se juntan formando esquemas que se juntan formando redes que dan lugar a nuestro sistema nervioso, que tiene sentido si solo si se conecta con el entorno. Los seres humanos aprendemos y nos vinculamos con nuestra vida a través de la interacción. Por eso, una de las bases del aprendizaje, el learning by doing, ¿no? el aprender a través del hacer, de la ejecución, sucede porque nuestro cuerpo añade dentro de la constelación del sistema nervioso los objetos que tiene alrededor. Ahora bien, ¿desde cuándo tenemos constancia de que existe esta relación entre el espacio construido, ¿no? y las estructuras de nuestro sistema nervioso? Porque, repito, la neuroarquitectura no ha existido desde siempre, ni es algo que intuimos. Es una forma de estudiar la relación que el entorno tiene con las personas, ¿no? O con los seres vivos, porque se puede extrapolar. Entonces, ¿desde cuándo sabemos esto? Fijaos, en el año 99, 99, 98, ¿cuándo fue? 98, perdona. En el año 98, Fred Gage y su equipo publicaron este artículo donde, por un lado, esta es como la primera parte de lo que os voy a contar, demostraron que existen neuronas nuevas, más que nuevas, neuronas más jóvenes que la persona fallecida. Entonces, ¿qué demostraron? Que existe la neurogénesis, que en el cerebro humano, en un área específica, que es el hipocampo, que ahora os diré dónde está, se generan neuronas nuevas. Esto es muy rompedor, porque hasta entonces se pensaba que el número de neuronas que teníamos cuando nacíamos solo iba en decremento, ¿no? Solo bajaba. Y no es así, sino que generamos nuevas neuronas. Entonces, el hipocampo es esta región de ahí, que por cierto, os voy a pasar, por si alguien quiere, el artículo de investigación al chat. Ese es. El hipocampo es esta región de aquí, que está pertenece al sistema límbico. Por cierto, lo digo en plural, pero hay dos, tenemos dos hipocampos, el derecho y el izquierdo. Todas las estructuras del cerebro están duplicadas. Es la encargada de, entre otras muchas cosas, la memoria, los recuerdos y la ubicación espacial. ¿Qué sucedió? Un año antes, Fred Gage y su equipo descubrieron que había más neuronas en el hipocampo de ratones que estaban en un tipo específico de espacio, de entorno, que era el entorno enriquecido. En este experimento tuvieron dos grupos de ratones, unos ratones en lo que se conoce como un entorno estándar y otro grupo de ratones en un entorno que ellos denominaron y que definieron como enriquecido. Este entorno tenía más sujetos, tenía diferentes... De hecho, estaba tan definido como que tenía pues, una serie de dispositivos para estimular el área visual, otras para estimular el área motriz, otra para el área cognitiva, otra para el área somatosensorial. No vamos a ahondar en cada una de estas áreas, pero sí en que los ratones que estaban en este tipo de entorno generaban mayor volumen de neuronas y mejor ramificadas. Ahora bien, podríamos pensar que podemos extrapolar estos descubrimientos con ratones directamente a humanos, ¿no? Se hace con algunas investigaciones, pero en realidad no es un trasvase directo, no es lo que sucede con los ratones exactamente igual sucede con los humanos. Podemos pensar que sí, porque de hecho esto es una habitación con mobiliario Pickler, ¿no?
Tiene también aquí algunas cosas tipo Montessori y demás. Es verdad que vemos, sobre todo en la infancia, que son los años más críticos de nuestra vida como humanos, el entorno tiene un protagonismo muy grande en el desarrollo de las habilidades motoras, somatosensoriales, incluso cognitivas y visuales, ¿vale? Pero no es tan fácil establecer una conexión directa. De hecho, el propio Fred Gage y su equipo en el año 2015 publicaron este otro artículo que dijeron, en el que dicen que los humanos ya vivimos en entornos enriquecidos, ¿no? Ya interactuamos con el entorno, ya hacemos actividades al aire libre, utilizamos una grandísima variedad de herramientas, estamos expuestos a diferentes iluminaciones, a diferentes temperaturas, pero esta es la realidad a día de hoy, ¿no? Y de hecho no solo con los niños, también con los adultos. Con lo cual, a día de hoy, año 2024, hace bastantes años de 2015, la situación de los seres humanos ha cambiado. Entonces veréis que lo que os voy a contar al final es que urge la investigación y urge ahondar en todo esto. Estado del arte. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo con la neuroarquitectura, ¿no? Y sobre todo, que seguro que hay alguien que ya está preguntándose, pero Ana, si la neuroarquitectura no es un estilo, entonces, ¿cómo se practica? ¿Cómo hago yo neuroarquitectura, no? Bueno, durante muchos años se ha medido el comportamiento de las personas al interactuar con objetos. Y esto lo ha medido sobre todo el neuromarketing. Muy rápidamente en el chat solo decido no, sí o no. ¿Habíais escuchado hablar de neuromarketing antes? ¿Sí? Bueno, Pablo no, Samantha sí, Vivian sí, Karen sí, Adriana sí. ¿Y sabíais que el neuromarketing era como lo que venía justo antes de la neuroarquitectura? ¿Os lo imaginabais o no? ¿Os sorprende que os hable un poco de neuromarketing? No voy a hablar más que esto, en realidad, porque no es un ámbito con el que yo resuene, ¿no? Entonces, bueno, en el neuromarketing, que para las personas que no lo sepáis, pues lo que hace es que estudia el comportamiento del consumidor. Uno de los objetivos es vender más, otro de los objetivos es vender mejor, ¿no? Y otro de los objetivos es hacer que la persona se sienta suficientemente bien en el espacio como para que quiera pues, comprar más o comprar mejor, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos en un lado. ¿Por qué nos interesa o por qué os lo nombro el neuromarketing? Porque gracias a la evolución del neuromarketing, los dispositivos que se han utilizado han evolucionado lo suficiente y las metodologías de estudio del sujeto en interacción con el entorno son lo suficientemente, no sé si decir avanzadas, porque no es que sean avanzadas, sino que son precisas como para que hayamos podido llegar a la neuroarquitectura. Entonces, voy a hacer un barrido muy breve de algunas de estas herramientas. Por ejemplo, el traqueo ocular, ¿no? Hacia dónde miramos, qué es lo que miramos, que los ojos se nos van directamente a los destellos, a rostros, sobre todo si son de niños pequeños o de niñas pequeñas, a las letras que conocemos, de idiomas que conocemos, ¿no? Si yo veo unas letras en un alfabeto cuyo idioma no conozco, mi cerebro interpretará como un dibujo, no como una palabra, mientras que si hay algo escrito en inglés, ¿no? Mi cerebro lo va a leer por mí, ¿no? Bueno, pues esto se sabe gracias a este tipo de herramientas. Se hace también expresión facial, se leen las expresiones faciales de las personas y se registran qué emociones asociadas a estas expresiones faciales se están experimentando. Se utiliza también lo que se llama la respuesta galvánica de la piel, Galvanic Skin Response, que es estos cambios de temperatura que surgen en la piel. Se utiliza también el electroencefalograma, que yo aquí os he puesto un casco con un montón de electrodos y si os dais cuenta, aquí el sujeto no tiene pelo, lo lleva bien atado, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de dispositivos de esto que os estoy contando y la precisión de cada uno de ellos depende de la calidad, del número de electrodos, de los hercios a los que funcione, de un montón de cosas. Entonces, aunque yo estoy haciendo aquí un overview así en general,
sed conscientes de que de cada cosa que os estoy contando se puede ampliar muchísimo, ¿vale? Por suerte, a día de hoy. De hecho, hay un artículo muy interesante que hizo Microsoft, si no recuerdo mal, sobre la importancia de tomar descansos entre reuniones. Y esto lo hicieron utilizando un casco de electroencefalograma. Ocasionalmente se utiliza también el electrocardiograma, que es el ritmo del corazón, para ver cómo va respondiendo nuestro corazón ante ciertas situaciones, ante ciertos estímulos, y muy puntualmente el electromiograma, que tiene que ver con la actividad eléctrica por debajo de nuestra piel. Pero esto además, como veis, os está poniendo aquí arriba, neurociencias, se complementa también con herramientas propias de la psicología, como son los cuestionarios, las entrevistas semiestructuradas, ¿no? Escalas Likert, etcétera, etcétera, para tener para poder triangular información entre lo que sucede en el entorno, los datos que se registran a nivel neurofisiológico y los datos que se registran a nivel psicológico. Esto es la neuroarquitectura experimental. Y lo complicado de todo esto, no os penséis que después de esta clase os vais a poder comprar unas gafas de traqueo ocular y ya vais a poder. No, realmente lo más difícil a día de hoy es toda la gestión de estos datos y saber si existe correlación o causalidad entre lo que está sucediendo, ¿vale? No es sencillo. Yo os lo estoy contando como si fuera algo sencillo, pero no es sencillo. De hecho, todavía queda mucho por avanzar. Hay que trabajar mucho las metodologías, ¿vale? Entonces, si no es tan sencillo, ¿quién realmente practica la neuroarquitectura? Pues fijaos, por ejemplo, Isabella Bauer, una joven investigadora australiana, si no me falla la memoria, que ha hecho investigaciones precisas y concretas sobre cómo afectan atributos específicos del entorno al comportamiento del cuerpo, ¿vale? Está especializada en percepción visual, neurofisiología, neurociencia cognitiva, psicología ambiental y entorno construido. Ella es arquitecta, pero seguro que a día de hoy sabe mucho más de neurociencia cognitiva que de la propia arquitectura. En España tenemos a Juan Luis Higuera también, que ha trabajado mucho en el laboratorio y sigue trabajando, yo creo, en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia y cuya tesis doctoral, creo que fue la primera tesis doctoral sobre neuroarquitectura en España y no sé yo si en el mundo. Si no es en el mundo, estará entre las primeras. Tiene muchísimo material de investigación que os recomiendo que consultéis. Los paritorios humanizados de Marta Parra y de Ángela Müller utilizan mucha de esta evidencia para poder diseñar teniéndolo en cuenta. ¿Os acordáis que os hablaba de la neuroarquitectura basada en literatura científica, verdad? Entonces, además, utilizan algunas herramientas propias de los artículos de investigación de neuroarquitectura para informar el diseño. Davide Ruzzon es un profesor italiano que también tiene un estudio donde, bueno, pues han creado su metodología y de hecho tiene también una publicación que habla sobre esto. O en KidThink, que es la empresa en la que trabajo yo, en Dubái, diseñamos espacios para el aprendizaje haciendo estudios en profundidad del usuario, del entorno, de la metodología que se utiliza para dar clase y utilizamos neuroarquitectura experimental para informar el diseño, ¿vale? Entonces, esto es a día de hoy cómo se está llevando a cabo. Pero ¿dónde empezó todo esto? O sea, yo os he contado el artículo de Fred Gage sobre la neurogénesis, pero ¿quién fue la primera persona o de las primeras personas, ¿no?, que dijo, vamos a juntar estas dos cosas y vamos a juntarlas y vamos a hacer una nueva, ¿no? Entonces, para mí, y eso también es personal, porque seguro que si lo compartís con otro profesional de la investigación, quizá os diga otra persona, fue John Paul Eberhard, ¿vale? John Paul Eberhard fue el que escribió el texto que os he leído al principio, que está en el libro, sobre la Catedral de Amiens, en este artículo que se titula You Need to Know What You Don't Know, ¿vale? Y John Paul Eberhard fue la persona que leyó estos dos artículos que os he contado yo al principio, el de la neurogénesis en el hipocampo de las personas y el de los ratones. Y se puso en contacto con Fred Gage, que de hecho, esto os lo cuento porque cuando falleció John Paul Eberhard, en el obituario, Fred Gage escribió sobre cómo fue este encuentro en el que en el año 98 John Paul Eberhard habló con Fred Gage y juntos
llegaron a la frase de que el entorno construido puede alterar la estructura y la función del cerebro de personas que experimentan sus casas, colegios, negocios, iglesias, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y fruto de estas conversaciones, no solo de ellos dos, sino un montón de colegas que luego fueron entrando, dieron lugar a la ANFA, a la, como os he contado, la Asociación de las Neurociencias para la Arquitectura, ¿vale? Y ese es claramente el punto de partida, junto con uno de los libros de John Paul Eberhard, que se llama Brain Landscape, donde deja por escrito un montón de posibles vías de investigación, hipótesis de investigación, y hace un llamado activo a arquitectos, arquitectas, investigadores, neurocientíficos, psicólogos, a un montón de profesionales para que se pongan manos a la obra y den lugar a lo que está empezando a suceder hoy, ¿vale? Este libro, por cierto, que se publicó en el año 2006, si no me falla la memoria, o 2008, John tenía 81 años cuando lo publicó. Entonces, es un libro que con las publicaciones que hay actualmente ya se ha quedado un poquito desfasada, pero realmente siempre es nutritivo, por si lo queréis consultar, ¿vale? Porque es sumamente innovador y bueno, y está lleno de generosidad. Es muy bonito. Yo os lo recomiendo porque respira un valor humano muy grande, ¿no? El libro de Eberhard. Entonces, ya os he puesto un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es esto? La disciplina científica, cómo se está empezando a llevar a la práctica. Hemos visto qué personas en la actualidad lo están trabajando, ¿no? Pero qué enfoque podemos tomar, ¿no? ¿Cómo podemos entender todo esto que están haciendo? Y fijaos, esto es una cosa que hago con mis estudiantes en clase para que vean que si te interesa el ámbito, lo puedes estudiar, por así decirlo, desde diferentes perspectivas. Puedes estudiarlo a través de la comprensión del sistema nervioso, de cómo funciona el sistema nervioso de las personas, a través de la neurociencia, de la psicología, de la cognición, ¿vale? También puedes estudiarlo desde la antropología, porque como animales que somos, homínidos refinados, no somos mucho más, tenemos una predisposición genética a interactuar con el entorno. Y de hecho podemos aprender más de comportamientos animales, y no quiero decir con esto de comportamientos de otras razas, sino de dónde venimos, que al final venimos de los entornos naturales, venimos de vivir en la naturaleza y de tener que cazar y de tener que buscar la comida y de temer por nuestra vida, porque el ser humano, acordaos, estamos diseñados para sobrevivir, no estamos diseñados para ser felices. También es un área que te puede acercar a entender estos vínculos que las personas tenemos con el entorno. Y esto, tanto uno como otro, os puede ayudar a entender cómo se lleva a cabo este trabajo que hacen en laboratorios, a este análisis cuantitativo de la experiencia en el espacio construido. Pongo cuantitativo, aunque también empieza a haber cada vez más análisis cualitativo, ¿vale? Pero no voy a ahondar en esto porque si no, no terminamos. Entonces, tenemos como estas tres gafas, estas tres vertientes para ver, para entender cómo se están relacionando las personas con el entorno. Y esto es algo que podéis hacer casi hoy, casi ya, o después, o mañana, o esta semana, cuando queráis. Que os sentéis en un espacio público y que observéis a las personas comportándose y que intentéis ver si lo está haciendo de una manera sensorial, ¿no? Que intentéis comprender este comportamiento puramente sensorial o si está teniendo un comportamiento antropológico, más animal, por así decirlo, como pueden ser las rabietas de los niños y las niñas, ¿no? Y luego, si queréis, os animo muchísimo a que busquéis alguna investigación sobre neuroarquitectura, específicamente, de algún laboratorio, que a poder ser se haya publicado en los últimos 5 años, 4 o 5 años, que hay muchísimo material, y que leáis sobre cómo se pone en práctica, sobre qué es lo que estudian, cuántos sujetos hacen el estudio, por qué estudian esto, qué referencias utilizan, qué metodología, etcétera, etcétera. Personalmente, la rama que más me interesa es la que tiene que ver con lo sensorial. No sé por qué, no os puedo decir, hay personas que me dicen, pero Ana, ¿por qué? ¿Por qué desde la neurociencia? Bueno, no lo sé. También me interesa desde la psicología, pero Ceylan dice, estamos diseñados para vivir, pero no para ser felices. Sí, totalmente. Estamos diseñados
hablando genéticamente, ¿no? Para sobrevivir, para no morirnos. La felicidad es algo mucho más complejo, mucho más evolucionado. Sí, que viene después, que es un constructo, de hecho las emociones son un constructo de las lecturas corporales, de aquello que está sucediendo en nuestro cuerpo. Que perdona, que es que he visto que lo ha escrito en el chat. Entonces, como os contaba, lo sensorial a mí personalmente es lo que más me gusta, entonces es la manera que tengo de acercarme a todo esto, junto con el bienestar. De hecho, utilizo mucho el diagrama del bienestar integral que se utiliza en el ámbito de la salud para intentar entender o intentar separar qué es lo que sucede a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel socioemocional en cada uno de los estados de nuestra vida. Entonces, esto es importante también, que muchas personas buscan recetas universales que sirvan para todas las personas universalmente. Por eso siempre digo que solo la naturaleza es aquello, es el denominador común, aquello que nos vincula con todas las personas across cultures, ¿no? De todas las culturas. Pero el ser humano es muy complejo. Entonces no es lo mismo diseñar un espacio para que un bebé sienta bienestar o para que lo experimente una sensación de confort un estudiante de educación primaria o un adulto joven o una persona con demencia. Sus sistemas nerviosos, sus cuerpos, sus situaciones personales están en un momento diferente al resto. Entonces, la oportunidad que tenemos ahora es, por un lado, tomar evidencia científica sobre el impacto que el entorno tiene en las personas y, por otro lado, desarrollar herramientas que nos permitan entender las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, bueno, vamos a empezar a terminar para que os dé tiempo a hacer alguna pregunta con una reflexión que es ¿hacia dónde vamos? O sea, yo os he puesto ahora mismo toda esta información sobre cómo lo estudiamos, qué potencial tiene, qué personas están trabajando en ello, qué herramientas hay, pero todo esto ¿por qué? ¿No? ¿Y hacia dónde? Entonces, aquí os he dejado un link en el QR a un artículo de de Hala Medhat, que es una joven investigadora, y tiene este gráfico muy interesante porque ella lo que hace es un metaanálisis donde busca todos los artículos de investigación que tienen la palabra neuroarquitectura en relación con el entorno construido desde el año 2007 al año 2022 en Scopus. Scopus es una biblioteca, es un buscador de artículos científicos, ¿vale? Es como Google, pero lo único que hay son artículos de investigación científica. Entonces, lo que veis es que la palabra neuroarquitectura ha ido, o sea, aquí son 10, ¿no? Entonces ha ido creciendo y creciendo y creciendo exponencialmente. Yo señalo esta parte de aquí. ¿Ves mi puntero, verdad? Cuando señalo la pantalla. ¿Lo veis? ¿Sí señalo? No se ve. Sí, ¿No ahora se ve sí. el punto? Ah, ahora sí, ¿no? Vale. ¿Veis este señalo de aquí? En el año 2019, todos sabemos lo que pasó en el año 2020, no lo voy a recordar porque siempre terminamos hablando de lo que pasó en la pandemia, pero en el año 2019, fijaos dónde estaba el ritmo y el nivel de publicaciones sobre neuroarquitectura. En el año 2020, que fue la pandemia, bajó, como bajó absolutamente todo, porque se paró todo, se pararon las revistas de investigación, se pararon las publicaciones, se pararon la financiación, todo. Pero es que en el 21 subió incluso con más fuerza que con la que lo había dejado. Esto refleja que durante todo este año, durante el año 2022 y un poco antes del 2019, se estuvo trabajando muchísimo en todo esto. Entonces hubo una toma de conciencia muy generalizada sobre el impacto que el espacio tiene en las personas, en la salud de las personas. Y se hizo este viraje del neuromarketing a la neuroarquitectura. No es que se hiciera en ese momento, sino que se consolidó, porque se empezó a ver que efectivamente existe un vínculo directo entre la salud de las personas y el espacio, de manera tan clara como ventilar una habitación, ¿no? Si el aire está limpio, la persona está más sana. Esto es como primero de salubridad. Pero lo que se hizo es que se empezó a medir y medir consiste en registrar y si registramos y medimos, podemos mejorar. Entonces, esta es la diferencia. Por eso la neuroarquitectura no ha existido desde siempre,
ni es algo que yo ya intuía o yo en realidad ya lo practicaba. No, no, no. Lo que estamos haciendo es que estamos midiéndolo, lo estamos pudiendo registrar, se puede medir, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Por un lado tenemos la investigación académica. Investigación académica quiere decir que se hace en universidades. Yo no puedo hacer investigación académica en mi casa con mis colegas. Sí que podría, en mi casa con mis colegas, utilizando metodología científica y dispositivos homologados, hacer mediciones, preparar un artículo de investigación, enviarlo a una revista y si todo está correcto que me lo acepten. Y entonces estaré haciendo investigación académica. Pero ya os podéis imaginar las probabilidades de que esto suceda. Primero por la cantidad de tiempo, recursos y dinero que tengo que invertir. Eso solo se puede hacer si hay financiación. Si te financian investigación académica y no se financia a una persona que está en su casa, se financia a una institución que te da que te da rigor académico, ¿no? Entonces, esta investigación académica de la neuroarquitectura experimental se está empezando a utilizar en la práctica profesional. Entonces, a día de hoy ya tenemos estos trabajos que se hacen en laboratorios, como en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia, y se trasladan a proyectos concretos, ¿no? Como este de aquí, que es el estudio en la oficina del estudio WOHA, en Elche. Entonces, a día de hoy se empieza a consolidar las estrategias de diseño basadas en literatura científica, que aún así no es tan sencillo como coger un paper y hago esto. Realmente hay que saber elegir el artículo, pero hay que saber encontrarlo. Que esto ya es difícil, pero bueno, encuentras el artículo, valoras si te vale o no te vale, analizas la calidad del artículo, pues cuántas personas han participado en el experimento, en qué cuartil está publicado el artículo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y no utilizas solo ese, sino que utilizas una colección de artículos de investigación. Y luego esto, junto con el equipo de diseño, lo trasladas a prácticas arquitectónicas, ¿vale? Tiene que haber un equipo de diseño que sepa traducir estas estrategias a realidades materiales. Y lo que vamos a terminar viendo, esto quedan unos años, pero quiero que tengáis estas perspectivas y estas miradas de futuro, son los laboratorios vivos, como lo que ha pasado recientemente en la UCL, ¿no? Estas son fotos publicadas por los propios participantes de la investigación en LinkedIn, en el Pearl, en Londres, esta gran nave, han hecho el primer mega estudio de neuroarquitectura donde han estudiado a tiempo real las reacciones y los comportamientos de las personas moviéndose por un espacio. Todavía no se han publicado los resultados de esta investigación. A mí, personalmente, lo que más me interesa no es el resultado, porque el objetivo no es el resultado, el objetivo es el proceso. El objetivo es entender qué metodología nos ayuda a entender lo que está pasando, no llegar a la conclusión. Aunque parezca que la conclusión es lo que yo luego puedo utilizar, lo que vamos a poder utilizar va a ser el proceso. Por eso, vosotros y todas vosotras, para dar a conocer que necesitamos investigación en neuroarquitectura, que no es algo fácil, sencillo, rápido, cómodo, no, es algo que requiere mucho human power, necesitamos muchos investigadores e investigadoras, personas de la arquitectura, personas de la neurociencia, personas de la psicología, personas del ámbito académico, necesitamos también personas que acudan a las investigaciones, sujetos, ¿no? Necesitamos financiación para poder pagar a todas estas personas y para poder pagar los dispositivos que se utilizan para poder hacer investigaciones en el tiempo y se van a encontrar un montón de evidencias o de situaciones que van a ayudar a que haya una mejor salud, eso implica en menos gasto en salud pública, a que haya un mayor nivel de confort, menos gasto en salud mental, mejor comunicación, mejores relaciones sociales, etcétera. O sea, va a tener un impacto en cadena que yo confío en que lo veamos. Y realmente vamos a ver cómo otros países como Reino Unido o Suecia, Dinamarca, Finlandia ya están poniéndose las pilas con todo esto y nos pueden servir de ejemplo. Podemos ver lo que están haciendo para replicarlo, continuar y mejorarlo incluso. Entonces, ¿qué está en nuestras manos? A día de hoy realmente no te vas a poner a hacer el doctorado, ¿no? Cada persona a su sitio. Bueno, quizá haya alguien aquí que sí y será fantástico, ¿no? Pues pide financiación, pide una beca
y ponte a hacer la investigación, ¿no? Porque hay mucho, mucho, mucho por investigar. Pero si te dedicas profesionalmente al diseño, al arte, a la arquitectura, a la docencia, ¿no? Y bueno, ya aunque no te dediques a ello, como habitante de tu espacio, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces os he dejado para cerrar 3 cosas que podéis hacer. La primera es que tengáis una mirada crítica a la par que innovadora. Yo os he dado esta masterclass, pero informaros, buscad otras personas también, ¿vale? Esto siempre, siempre va a ser enriquecedor. Y a poder ser que digan cosas opuestas para que a través de tu crítica decidas, oye, pues voy más por aquí, voy más por allá, o prefiero esto, prefiero lo otro, ¿no? Y buscar información contrastada. Y si puede ser desde la innovación, porque ya se han hecho muchas cosas muy buenas, pero tenemos que ir avanzando. Y para eso está la creatividad humana, ¿no? Para poder movernos hacia adelante. La segunda acción que podemos llevar a cabo es poner a la persona en el centro. A través de la escucha, a través del análisis, a través de la comunicación, vemos que si observamos a la persona, podemos ofrecerle mucho más, desde nuestra práctica como docentes o desde nuestra práctica como diseñadores o desde nuestra práctica como personas que trabajan con personas, ¿vale? Y luego la última y casi la más importante, que estudiéis, que estéis al día. Hay un montón de artículos de investigación que son gratuitos, que están en abierto precisamente por su calidad. Utilízalo, ¿no? No hace falta gastarse muchísimo dinero, hay que saber encontrar, ¿no?, los recursos que son de calidad y muy a menudo son los menos caros, ¿no? Y también yo os aconsejaría que os formaseis sin prisa pero sin pausa, ¿no? Que os mantengáis al día, que estéis al día y que confiéis en profesionales. Y subrayo profesionales porque son, o sea, profesionales que estén formados, que tengan trayectoria, que tengan un conocimiento sólido, enraizado, ¿vale? ¿Para qué? Para formar equipos, para hacer equipos, porque al final vamos hacia la transdisciplina. Ya la multidisciplina es una realidad, hemos visto que tiene muchos beneficios y se están empezando a desarrollar lo que antes se llamaban las profesiones del futuro, ¿no? Que no sé si lo habíais escuchado hablar alguna vez, hace unos años, por lo menos aquí en España, se hablaba de las profesiones del futuro y creo que casi todo el mundo se imaginaba cultivos en el espacio, viajes a la luna, cosas como súper extrañas y bueno, y a lo mejor una de estas profesiones del futuro es la neuroarquitectura, donde se está cuidando a la persona con las herramientas que nos da la investigación. Entonces, bueno, me empiezo a despedir. No sé si ya te ha quedado claro qué es la neuroarquitectura o no. Como ya sabes, yo soy profesora realmente. Bueno, trabajo también diseñando espacios para el aprendizaje, pero bueno, os he dejado un pequeño examen en este QR por si queréis hacerlo, ¿vale? Que lo podéis hacer en compañía y lo podéis hacer tantas veces como queráis porque os va a ayudar a aprender. No os preocupéis, yo nunca voy a revelar la nota que habéis sacado. Esto solo llega a mi Drive, que de hecho casi nunca consulto, pero me parece divertido siempre ponernos un poco a prueba para ver qué es lo que hemos aprendido. Entonces, nos quedan 8 minutos que podemos dedicar a si tenéis alguna consulta, si queréis hacer alguna pregunta. Por supuesto, muchísimas gracias de corazón por haber estado aquí. Espero que hayáis disfrutado. No es nada fácil porque os he tenido que resumir un montón de cosas en muy poquito tiempo. Como ya sabéis, voy a dejar la grabación subida a YouTube, ¿vale? A mi canal de YouTube. No voy a editar nada porque ya os digo, no soy creadora de contenido. Yo grabo esta clase y le sacáis todo el partido que queráis. Y hasta aquí me despido, ¿vale? Gracias, Ruth, veo que te tienes que ir. Hasta pronto. Muchas gracias, María. Si alguien se quiere quedar, tiene alguna duda, levantad la mano y por orden de levantar la mano os voy contestando, ¿vale? Y bueno, os he dejado un QR porque si queréis que os avise cuando salga el siguiente libro, os mando un email y así lo sabéis, los primeros y las primeras. Van a imprimir 800 ejemplares, por cierto, de este segundo libro. Supongo que cuando se agoten, si pueden, imprimirán más, pero no, esto yo nunca lo sé. ¿Tenéis alguna duda? ¿Qué os ha parecido? Estáis todos y todas, casi todos con la cámara apagada, madre mía. A ver, Karen ha levantado la mano. Venga, Karen, ábrete el micro y te escucho. Buenas, ¿cómo están? Saludos de Argentina. Primero que nada, la consulta es básicamente porque
Quería saber si hay algún tipo de diplomatura, curso, algo para realizar desde acá, ya que lo que al menos vi en el perfil es presencial, es un máster en la Universidad de Alicante, que las inscripciones creo que todavía no están abiertas y me parece que es presencial. Así que básicamente cortito eso y nada, soy nueva un poco en este tema de neuroarquitectura, así que estoy encantadísima. Tu libro en Argentina no está, lo acabo de recibir por Amazon hace 3 días y lo estoy devorando, está espectacular. Así que nada, atenta al nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen. Bueno, es que el libro de neuroarquitectura es verdad que es difícil encontrarlo. Yo lo siento, esto la editorial lo lleva y lo que sé es que se venden tan rápido que llegan a cuentagotas. Entonces me alegra que hayas podido conseguir uno. De lo que me preguntas, el máster de Alicante es 100% online. Son 600 horas de formación, o sea, es un máster universitario de la Universidad de Alicante. Y es bastante intensivo. O sea, bueno, claro, pues es un máster, son 60 créditos ECTS y este está siendo el primer año. Efectivamente, las matrículas están cerradas. Os voy a dejar el link del máster para que veáis la web. Están cerradas porque el curso comenzó en septiembre, pero en junio se abren las nuevas inscripciones, ¿vale? Pero es que además tenemos el posgrado de la Escola SER, posgrado Escola SER, que os lo voy a pasar también, pues si alguien. Aunque bueno, esto no es una clase promocional, que a mí esto de marketing no es lo mío, pero bueno, me has preguntado y yo te lo paso, ¿vale? A ver, espera un segundo que te voy a buscar. ¿Dónde está? Aquí. El posgrado, que lo impartimos a través de. Aquí está el link. A través del Colegio de Arquitectos de Cataluña, son 94 horas, si no recuerdo mal, y está específicamente pensado para profesionales en activo. Nos ha pasado que ha habido personas que han hecho el posgrado y luego se han apuntado al máster. Entonces, bueno, mi consejo, Karen, si te sirve, es que te vayas documentando, que vayas viendo y que luego tú poco a poco vayas decidiendo y que consultes mucho antes de apuntarte porque va a empezar a haber un montón de formaciones. También va a haber un diplomado, que ahora mismo lo tengo en la web, en la Universidad Diego Portales de Chile. Diego Portales de Chile, que a lo mejor por horario te viene mejor, que lo dirige Felipe Dieguez y donde yo también doy alguna clase con más compañeros y compañeras, ¿vale? Buenísimo. Y esto, y bueno, y que lo disfrutes y me alegra Muchas que gracias. estés iniciando porque tienes un camino fabuloso y maravilloso, la verdad. Me habría encantado encontrarme este camino cuando empecé con la tesis. Pero Total. bueno, os lo voy Muchas dibujando porque gracias. es un trabajo en equipo. Gracias, Karen. Ceylan, no sé si lo estoy pronunciando bien. Hola Ana, sí, es Jaylan, ¿cómo estás? Bien, cuéntame. Ana, yo quería saber, digamos que yo estoy en una corporación grande de arquitectos e ingenieros y estoy buscando involucrar un poco esta idea dentro de la oficina y hablando con Ujú, los managers, ya digamos que tengo un enfoque y quieren investigarlo un poco más. Y he ujú. estado tratando de comunicarme con ANFA, no sé si esto sería una buena entrada, o tú tendrías recomendaciones para saber cómo podríamos hacer este vínculo y encontrar consultores que podrían empezar a apoyar. A ver, es que la ANFA realmente, por lo menos a día de hoy, es una plataforma donde se dan a conocer investigaciones, ¿sabes? Mm, Entonces no sé si es el sitio más adecuado. Si quieres, mándame un email y busco a ver con quién te puedo vincular, ¿vale? perfecto. Sí, porque creo que va a ser lo más eficiente, porque me va a llevar un rato pensarlo. Mi email em, es monviedro@gmail.com, ¿vale? Quizá tarde unos días en contestar, ¿vale? Pero Mm, ten paciencia que yo te contesto, ¿vale? listo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tiene alguien más alguna consulta, algo que queráis compartir? O lo celebramos ya. Samantha.
Hola Ana, mucho gusto. Yo estoy escuchando desde México. Te conozco a través de mi mamá. Yo estudio arquitectura, tengo 24 años. Pasaron un par de cosas igual con la pandemia que hizo que pues empezara la carrera de cero este enero. Entonces pues estoy en formación, pero me llama mucho la atención todo esto y quería pedirte algún consejo o igual algo que a mí me había costado trabajo ha sido traducir lo que aprendo, lo que, justo todos estos principios, ¿no? Lo que quiero dar a conocer a lo mejor de manera sensorial a la hora de diseñar. Entonces, me gustaría escuchar algún consejo o incluso tu manera de empezar a diseñar, cómo empiezas, si es desde el dibujo o si es más táctil. Sí, esto, maquetas y luego cartografías sensoriales y sí, en las clases de proyectos hacemos eso. Y mucha entrevista también, claro. Entonces, bueno, dependiendo del proyecto, de hecho, hay una slide donde salgo aquí trabajando, hacemos talleres con las personas que van a usar el proyecto. Aquí, ¿ves? Aquí estamos haciendo uno de estos talleres con los profesores y las personas del centro educativo que van a usar y están ordenando estrategias de diseño en diferentes ámbitos según su experiencia. Entonces, mucho trabajo con la persona, o sea, con el usuario final, y luego intentar eso, cartografiar a nivel sensorial, qué es lo que se quiere perseguir, y mucha maqueta. Vamos, lo último que hago es pasar el dibujo a AutoCAD. Lo ultimísimo. Y luego siempre se cambian cosas cuando está el proyecto hecho. Tomar decisiones in situ ayuda mucho porque terminas como de verlo con el cuerpo. Y bueno, y disfrutarlo, que es un camino muy bonito. O sea que gracias, Samantha. Gracias a ti, Ana. Vale. Sheila, le voy a dar la palabra a Adriana, porque además Adriana fue una de las personas que ganó el libro en el segundo sorteo que hice a través de Instagram, ¿vale? Si no te importa. Y luego a ti, y si no hay otra persona, y ya nos vamos despidiendo. Adriana. Hola Ana, buenas tardes, noches. Oye, hace rato le comentabas a Karen, creo que era, no me acuerdo, que el máster era 100% online. Eso es. El próximo semestre va a ser igual, Sí. porque tengo déficit de atención y a mí clases online me han costado muchísimo y estaba pensando hacer el próximo máster bueno, yo tenía que entender, digo, que era como mitad y mitad, que se podía hacer a distancia y también allá en España. Entonces, porque inicialmente iba a ser así, pero es 100% online. Sí, es todo online. Lo que es teórico práctico. Entonces, vamos, las clases, aunque son clases de 5 horas, se va explicando una parte teórica y se hace algo de práctica, se hace tal y luego, ¿sabes? Entonces vamos haciendo pequeñas prácticas para la evaluación continua. Ok, entonces es un aprendizaje, no, es un aprendizaje más también motriz, o bueno, me refiero que no es muy dinámico, es súper didáctico, no son masterclass de expertos que vienen aquí a contarte de su rollo, no, es aprendizaje activo utilizando herramientas digitales. Entonces hacemos pósters, hacemos un montón de cosas, hacemos vídeos, de hecho se hacen maquetas y luego hacen fotografías y las presentan, sí, lo que pasa que es 100% online. Sí. Ah, perfecto. Ok, bueno, sí, justo, bueno, no me inscribí en el pasado por todo esto que soy de México, pero estoy viviendo en Austria y estaba pensando si irme a España, pero ok, bueno. Claro, pues desde Austria lo puedes hacer, pero bueno, como todavía queda para la siguiente edición, que se abrirán las matrículas en junio de 2025. Perfecto. Pues si no nos escribes al perfil del máster, os voy a dejar el perfil de Instagram del máster, ¿vale? Para que escribáis ahí. Sí. Y podéis preguntar, a ver, aquí, este es el perfil del máster. Os aconsejo que lo sigáis porque os va a ayudar aquí, luego lo pongo en la descripción del vídeo, os va a ayudar a hacer un seguimiento porque iremos publicando de hecho los estudiantes muchas veces publican los trabajos que hacen, o sea que puedes verlo ahí en destacados y así podéis saber cómo estamos enseñando la neuroarquitectura, ¿no? Cómo se está impartiendo, que por lo novedosa que es complicado también dar clase de esto, es muy difícil, sí, y que no se vaya a la pseudociencia
o a cosas rápidas, sencillas y no, esto es otra cosa, sí. Ok, vale, perfecto. Sí, ¿Vale? eso era para saber qué rumbo tomar exactamente. Pues Vale, fantástico. gracias. Lo que necesites, Adriano. Una última pregunta. Sí. ¿Qué tan necesario para entrar a este máster es tener conocimientos o, bueno, nivel experto de diseño de interiores? No, ninguno. Eso, si te miras en el máster, pone los requerimientos. Se pide una titulación universitaria de al menos 240 horas. Entonces, realmente sí. De hecho, ahora mismo tenemos una persona que ha estudiado medicina, tenemos alguna persona que ha estudiado psicología, tenemos interioristas, arquitectas, pero el máster está pensado para profesionales del ámbito sanitario o educación o personas que trabajen con personas. Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Sí. Tú acuérdate de que no es una rama de la arquitectura, ¿vale? Aunque nos guste mucho a los arquitectos. No es solo una rama de la arquitectura. Vale, gracias. Gracias a ti, Adriana. Laura pregunta sobre el posgrado, seguramente. Yo creo que preguntas por el posgrado, es el que he dicho antes. No está vinculado con el máster, son dos cosas diferentes. Una cosa es el posgrado del Colegio de Arquitectos de Cataluña y otra cosa es el máster universitario de la Universidad de Alicante. Es diferente. No se convalidan. Si haces el posgrado, luego no te convalidan cosas del máster, no tiene que ver. Una es una formación universitaria y lo otro es formación profesional, por así decirlo, del Colegio de Arquitectos. Sí. Sobre todo está pensado para profesionales, sí. Porque de hecho tiene varios módulos y puedes hacer primer módulo, luego el segundo, luego el tercero. Sí. Entonces, son formaciones que hemos ido creando según nos lo ibais pidiendo. Bueno, pues esto es todo. Entonces me tengo que retirar. Os agradezco un montón que hayáis estado al otro lado. Gracias, Luz. Gracias, Karen, Adriana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos en contacto por redes sociales. Gracias, Esther, por conectarte a la cámara en el último momento. Estamos en contacto, ¿vale? Que vaya todo fenomenal. Hasta la próxima. Muchas gracias, Anati. Hasta luego. Gracias. Chao.